y tu micrófono. Si no lo tienes disponible, ya te lo habilitamos. La doctora María Paula Echavarría es médica y cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Es especialista en ginecobstetricia de la Universidad CES. Es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos en la Universidad del Valle. Tiene una especialización en educación universitaria en la Universidad ICESI. Y es aspirante a maestría en gerencia para organizaciones de salud en la Universidad ICESI. Es coordinadora de la especialización de ginecología obstetricia de la misma Universidad ICESI, docente de pregrado y posgrado de esta misma universidad, eh, y trabaja en la unidad de alta dependencia de alta complejidad obstétrica de la Fundación Valle del Lili. Aparte de eso, es una líder importante en el país en la estrategia Hospital Padrino y en el suroccidente colombiano, en su rol en la Fundación Valle del Lili. Doctora María Paula, muchísimas gracias por su presencia, por contribuir de esta manera tan importante a la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad materna extrema en el país. Pero antes de empezar de lleno con su presentación, vamos con unas preguntas que vamos a desplegar en, en el chat para romper el hielo respecto a cómo estamos analizando el caso que acabo de pasar y cómo estamos concibiendo el manejo de la crisis hipertensiva desde una perspectiva integral. Entonces vamos a abrir todos y todas el chat, tengámoslo abierto y allí vamos a hacer el despliegue de la primera pregunta que Sí. vamos a poner en el chat. Doctora, disculpe, voy a quitar la pantalla para compartirlas también para que las personas que están conectadas a través de YouTube puedan observarla. Perfecto. Antes de eso, insistimos aquí tenemos en el chat también, ustedes pueden ver el listado de asistencia en primera instancia y en segunda instancia, hace unos momentos de nuevo se colgó el link de YouTube para quienes estén atentos a la puerta de entrada y no hayan podido conectarse a través de este espacio. Tenemos más de 900 personas conectadas contando los dos espacios, el de YouTube y este, y poder generar más conexiones a través de YouTube, que es más, digamos, ligero y más fácil para todos y todas. Entonces, eh, me confirman si ya vemos la presentación. Ok, ya aquí estamos tomando la presentación y vamos a liberar la encuesta en sus chats. A algunos les va a salir a través de una ventana emergente en su teléfono celular o en su computador, y a otras personas va a salir la pregunta en el chat. Ya acabamos de liberar la primera pregunta. Dice con entonado acento: son criterios de severidad para preeclampsia severa todos excepto A, síntomas premonitorios; B, edema pulmonar; C, crisis hipertensiva; D, proteinuria mayor de 300 miligramos. Contesten ya. Ya estamos recibiendo respuestas. Vamos a dar 10 segundos, 10 o 15 segundos. Contestar yo. Sí, tratemos de, algunas personas contestan en el chat como texto. Busquemos la encuesta. Sé que a algunos no les sale por algún tema de configuración, digamos, local, pero gracias por las respuestas que están dando en caso tal de que hayan explorado ya esa opción y no la hayan encontrado. Entonces, por favor, vamos a dar 5 o 10 segundos más para las respuestas. Y vamos a mencionar en voz alta el resultado
de la encuesta, con el 44% de los casos, con el 44% de las personas que dieron respuesta, ¿Logras ver el resultado dale, por favor, léelo. listo? Entonces, la pregunta son criterios de severidad para preeclampsia, excepto el 27% respondieron síntomas premonitorios, el 46% edema pulmonar, el 5% crisis hipertensiva y el 22% proteinuria mayor de 300 miligramos. Bueno, tomémosle foto mental a esta pregunta, que ya nos las va a aclarar la doctora María Paula. Adelante con la segunda. Se define crisis hipertensiva en el embarazo cuando la gestante presenta tensión arterial sistólica. Sistólica es mayor de 180, diastólica mayor a 120, sistólica mayor a 170, diastólica mayor a 120, sistólica mayor a 160, diastólica mayor a 110, sistólica mayor a 160, diastólica mayor a 100. Vamos a liberar la pregunta inmediatamente. Tratemos de contestar en el poll, en la encuesta, y no en texto. Ahí está ya liberada la pregunta. Marquen la respuesta correcta. Vamos a dar 15 segunditos para la respuesta. Listo, vamos a cerrar la pregunta. Marce, por favor, ¿nos puedes dar las respuestas? Listo, entonces 7% respondió la A, 2% respondió la B, 39% la C y el 52% la D. O sea, la que L- respondieron más fue Más la la mitad, el 52% respondió La D. la D. D. Sí, Perfecto. señora. Ok. Foto mental de nuevo a esa pregunta. Vamos con la siguiente. En relación con el sulfato de magnesio, es verdadero todo excepto la dosis inicial es de 4 gramos y la dosis de mantenimiento varía entre 1 y 2 gramos por hora. Se debe vigilar la frecuencia respiratoria y los reflejos osteotendinosos maternos. Cuando sucede intoxicación, se debe tratar con gluconato de calcio. De utilizar la misma mezcla para administrar la dosis en bolo y la dosis de mantenimiento. Entonces vamos a dar respuesta. Vamos a leer las respuestas, por favor. Listo, entonces 10% respondió la A, el 3% la B, el 3% la C y el 82% la D. Perfecto, muy bien. No se dejen influenciar por quienes están contestando en el chat, porque no en todos los casos funciona. Vamos a ir con la cuarta pregunta. Respecto al manejo de la preeclampsia severa, es cierto.
Manejo de crisis hipertensiva con labetalol y nifedipino de 10 miligramos. Iniciar en los primeros minutos profilaxis para eclampsia con sulfato de magnesio y manejo antihipertensivo. Se debe dar inmediatamente manejo antihipertensivo de crisis y manejo antihipertensivo de mantenimiento nifedipino de 10 miligramos de todas las anteriores. Empecemos las respuestas. Vamos a dar la respuesta. El 3% la A, el 15% la B, el 6% la C y el 73% todas las anteriores. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir con la siguiente. La siguiente pregunta dice con entonado acento. En una eclampsia, el manejo anticonvulsivante de elección es A, midazolam, B, diazepam, C, fenitoína, D, sulfato de magnesio. Ahí está en el link, el sondeo. Por favor, voten. Perfecto, vamos a dar los resultados. El 82% sulfato de magnesio. Muchas gracias. Entonces, con esto en el escritorio, con esto en mente, tanto el caso como el pretest, que parece que al final entraron los compañeros obstetras a ayudar y a salvar la patria, le doy la palabra, doctora María Paula, de nuevo agradeciéndole su presentación y su intervención en esta reunión y su colaboración para la estrategia de país para reducir la mortalidad materna. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Yo siempre digo cuando estamos en estos escenarios que el pretest y el posttest, la verdad sirve más es para ver que de pronto los conceptos de los que hablemos queden claros al finalizar la jornada. Como el doctor Germán ya dijo, pues yo hago parte del grupo de la alta complejidad obstétrica de la Fundación Valle del Lili. Nosotros, pues nuestro hospital es universitario. Estamos todos filiados a la Universidad ICESI en la ciudad de Cali. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando con la estrategia de Hospital Padrino. Créanme que no es fácil. Hay veces, por ejemplo, las zonas que han tenido varias muertes maternas en corto tiempo se pueden desmotivar. Pues todos sabemos la tragedia que es una muerte materna, pero debemos aprender de estos casos de forma positiva para que no nos vuelva a pasar. Les cuento que no es fácil porque es que de hecho nosotros ayer tuvimos un caso de una paciente que llegó muy grave a la fundación con un hospital que tenemos telemedicina, Hospital Padrino y todo, y pues no alcanzamos a hacer como la conexión adecuada para optimizar las condiciones en las que la paciente llegara a la fundación. Es eso en lo que vamos a hacer énfasis y lo que vamos a recalcar, que lo importante es optimizar las condiciones de las pacientes para que no ocurran deterioros en los traslados y no perdamos tiempo en el manejo, que muchas veces es lo que vemos que pasa.
Doctor, usted es el que me va a pasar la pantalla. Listo. ¿Me puede pasar otra vez, por favor? Vamos a hablar de crisis hipertensivas en el embarazo puntualmente. Ok. Vamos a, pues este es como el objetivo de lo que vamos a revisar hoy. Vamos a ver el impacto en la mortalidad materna en Colombia de los trastornos hipertensivos y vamos a hacer un enfoque de acuerdo a los paquetes de intervención, tratando de hacer énfasis en la preparación, la prevención y el reconocimiento temprano, porque lo más importante de este tipo de eventos es anticiparse a la presentación de la crisis cuando ocurra. Y cuando ocurre, hacer un reconocimiento súper temprano para evitar que la paciente pueda progresar y se deteriore. Vamos a ver cuál es la respuesta a los casos, el reporte del análisis, pero pues lo más importante siempre es tratar de brindar una atención respetuosa, equitativa, enfocado siempre en el cuidado del binomio completo que es la mamá y el bebé. Doctor. Bueno, la epidemiología, pues como de los trastornos hipertensivos en el mundo, sigue siendo una de las principales causas. Yo siempre que hablo de las estrategias, cuando hablamos de hemorragia, de los trastornos hipertensivos, la verdad es que en el mundo las principales causas de morbimortalidad materna no han cambiado en los últimos ya 40 años, siguen siendo los trastornos hipertensivos y las complicaciones hemorrágicas. Depende mucho de la zona del mundo que se mire. La muerte materna sigue siendo un indicador de dificultades de acceso a servicios de salud de buena calidad de las pacientes y es por eso que la mortalidad materna es mayor en los países de bajos ingresos respecto a los de altos ingresos. Que como pueden ver en la diapositiva, en Europa se habla que la muerte por trastornos hipertensivos puede ser de 2.7 casos por 10.000 nacimientos y en Latinoamérica se ser 8.3 por 10.000 nacimientos, pero hay zonas de Latinoamérica y ahorita que nos enfoquemos en Colombia, van a ver que hay zonas en que esta razón puede cambiar de forma dramática. Doctor. Cada año mueren aproximadamente 63.000 mujeres en el mundo por preeclampsia y lo que les decía, el 99% ocurren en países en vía de desarrollo. O sea que ahí estamos como en deuda con hacer alguna intervención al respecto. Esta diapositiva es viejita, pero siempre la mostramos porque muestra las principales causas, que como ustedes ven en la franja verde, verde más clarita, estarían las muertes por hemorragia y en la morada que está abajo estarían los trastornos hipertensivos que vean que siguen liderando las causas de mortalidad materna. En América Latina se habla que puede ser de 190 por 100.000, que es una proporción bastante alta. Algo que nos llama la atención es que de verdad los paquetes de intervención en hemorragia vienen funcionando de forma importante y como ustedes ven en esta gráfica, la franja azul, la de arriba, ven cómo viene disminuyendo, quiere decir que la mortalidad asociada a hemorragia posparto, que es la línea azul, va disminuyendo, pero vean cómo por trastornos hipertensivos, que es la línea verde, sigue como sin muchos cambios en el transcurso de los años, porque quiere decir que nos estamos quedando cortos en las estrategias para impactar la mortalidad asociada a eso. Doctor, ¿me puede pasar la diapositiva, por favor? Ya la pasé. ¿No No, la yo ves? sigo viendo la misma. Sigo viendo la del gráfico de las líneas azul, verde y morada. Vamos a retomar la presentación. Confírmame si la ves. Esta, ya esta sí. Esta muestra, esta es ya más enfocada en Colombia, esta diapositiva. Hablamos de la mortalidad materna en Colombia. Vean, la de trastornos hipertensivos es la línea naranja y la verdad los trastornos hipertensivos habíamos empezado a notar como cierta disminución en el transcurso de los años, pero después del 2018 al 2020 esa franja vuelve a elevarse, o sea que nos prende otra vez las alarmas de que
de pronto nos toca retomar los procesos de educación en los equipos, pues obviamente por el recambio generacional, el recambio de los equipos de trabajo, para que se sensibilicen nuevamente y vayamos creando nuevamente esquemas mentales compartidos de cuál es el manejo de la emergencia. Este es el reporte de la semana epidemiológica número 52, que fue pues como hasta el 31 de diciembre que lo hicimos. Y vemos cómo los casos de muerte materna, la principal causa siguen siendo los trastornos hipertensivos, incluso superior a la hemorragia postparto, que vendría siendo el 26%, que es bastante. La mortalidad materna por preeclampsia en Colombia es del 75 a 109 por 100.000, pero hay zonas del país donde esa razón es mayor. Este es un caso dramático y siempre mostramos esta diapositiva como para hacer el opening de por qué se mueren las pacientes por trastornos hipertensivos del embarazo. Esta fue una paciente que remitieron, pues yo digo que remitieron a la loca, y es como en lo que hacemos énfasis, no mandar las pacientes, cuando llega una paciente crítica, activar la herramienta de teleasistencia para que entre ambos definamos las mejores condiciones de traslado del paciente. Esta paciente se trasladó sin sulfato de magnesio, sin hacer un monitoreo juicioso de las cifras tensionales, no se garantizó el control de las cifras tensionales, pues ni la profilaxis para eclampsia, que es el sulfato de magnesio. La paciente llegó, estuvo muy grave. Esta es la neuroimagen donde se ve que tenía un sangrado intraparenquimatoso. La paciente, pues gracias a Dios, salió bien, sin déficit, pero pues esto aumenta la carga de enfermedad a nuestro sistema, que yo con esto hay veces soy como un poquito cansona con el personal de información que tenemos, con los médicos, con los residentes, y les digo que es que todos tenemos que tener una responsabilidad social con el sistema de salud, porque es que los recursos del sistema de salud son limitados, no son infinitos. Y el hecho de que nosotros de pronto se nos pasen algunas pautas en el manejo de las pacientes obstétricas y que pues bueno, gracias a Dios no fallezcan, no quiere decir que cantamos victorias, porque las pacientes que no fallecen igual pueden quedar con una morbilidad materna compleja, que eso ya después de que sale de los 42 días ya es literal arena de otro costal, les digo yo, y ya pasa a ser del grupo de enfermedades crónicas, pero eso igual es una carga económica grande para el paciente, pues para el sistema y pues obviamente para el paciente. Esa paciente no quedó, pues no se murió, pero quedó con un déficit, que ahí es la carga ya de enfermedad crónica que llena esa paciente. Aquí vemos bien por qué se mueren las pacientes. Entonces, lo primero es hemorragia intracerebral por una hipertensión no controlada. Las pacientes hacen eclampsia y por eso lo importante siempre que hay emergencia hipertensiva es iniciar la profilaxis con sulfato de magnesio para eclampsia. De edema pulmonar, que la verdad la mayoría de veces ese edema pulmonar es iatrogénico, lo hacemos nosotros mismos, pues obviamente inconsciente. Uno nunca se levanta diciendo, bueno, ¿a qué paciente me voy a llevar hoy? Obvio nunca, siempre damos lo mejor y estamos tratando de tener un buen resultado materno y fetal, pero hay veces no somos juiciosos cuantificando la cantidad de líquidos que le damos a las pacientes, y pues le sumamos que los cambios fisiológicos del embarazo hacen que cuando ya nazcan los bebés llegue un tsunami de volumen nuevamente a la circulación intravascular, y por eso la mayoría de edema pulmonar se hace en el posparto, hasta el 70%. El escenario más crítico es la falla multiorgánica, que ya da falla renal, disfunción hepática y coagulopatía, que es lo que vimos que ocurrió en algunos de los casos que nos presentaron ahorita. La mortalidad por preeclampsia depende del tipo de complicación que pueda tener la preeclampsia. Cuando hay una eclampsia se habla que la mortalidad puede ser del 14%. Cuando es síndrome de Hell puede ser del 3 al 10%, pero está resaltado en rojo porque es que de hecho la presentación de síndrome de Hell, la frecuencia es más alta que la misma eclampsia, que es a lo que todos le tenemos susto. Entonces aquí el llamado a ser juiciosos de pronto, haciendo control frecuente de los paraclínicos para detectar cuando un paciente puede hacer alguna complicación como síndrome de Hell. El ACV, la frecuencia no es tan alta, es un 5%, pero ese 5% está dentro de los pacientes que hacen eclampsia.
Cuando hay una ACV, la mortalidad sí es muy alta, es del 40%. Edema pulmonar es alta la frecuencia, un 20%, por la mortalidad es baja. Ruptura hepática es un escenario dramático en todos los casos. La frecuencia es muy rara, gracias a Dios, por la mortalidad es muy alta. Yo llevo en la Fundación Valle de Lili desde el 2014. Yo nunca he visto un hematoma hepático ni me ha tocado una ruptura hepática. Con esto a lo que voy es que no es frecuente, pero no por eso debemos bajar como la guardia y no buscarlo. ¿Listo? Lo más importante, cuando me llega una paciente con una preeclampsia, esa preeclampsia se cataloga como severa, que ahorita vamos a dejar claros cuáles son lo que me clasifica una preeclampsia como severa, es hacer el control temprano de las cifras tensionales. Y las cifras tensionales, la presión arterial sistólica, es el predictor más importante de daño cerebral. Por eso hacemos tanto énfasis en que la presión arterial sistólica mayor de 60 es inmediatamente emergencia hipertensiva y es una preeclampsia severa, porque es lo que más correlación tiene con riesgo de ACV en las pacientes. No, Eh, de 160, de pronto se te cortó un momentico, de 160, dijiste 60. De 160. Las cifras tensionales como predictor de riesgo de stroke, que sería pues ACV. Y se sabe que el 54% de las pacientes con ACV tuvieron hipertensión arterial sistólica severa, mucho más de 160, pero por eso es que hay que prender la alerta en 160 para evitar que esas cifras tensionales se disparen más. Listo. Definitivamente hay una respuesta inapropiada a las cifras tensionales elevadas. Crisis hipertensiva en el embarazo se define como presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y diastólica mayor o igual a 110. 110, no 100, que eso fue como uno de los errores que vimos en el pretest, pero como para que lo vamos metiendo en el chip. Mayor o igual a 160, 110. Si yo tengo una paciente que tiene 160, 90, tiene preeclampsia severa. Si tengo una paciente que tiene 140, 110, tiene preeclampsia severa y hay que empezar a hacer el manejo protocolizado de la emergencia hipertensiva. Con esto es importante, pues yo creo que todos sabemos pues como los requisitos para hacer la toma de la presión arterial, que entonces la paciente haya estado en reposo, que no llegue pues como acelerada, de tomarse las cifras tensionales sentadas, con el brazo pues descansado, no haciendo fuerza ni doblado, el manguito que sea el apropiado. Nosotros tenemos pues pacientes que son muy, muy gorditas, entonces hay veces hay error con el manguito con el que se toman las cifras tensionales. Y pues se debería repetir las cifras tensionales, pues como confirmar si están altas, más o menos a los 10, 15 minutos de que sea la primera toma de las cifras tensionales. Pero si la primera toma que yo le hago a esa paciente me da en rango de emergencia, arranco de una vez el manejo protocolizado, porque si no hay retrasos. Entonces, con esto quería hacerles énfasis en no justificar una cifra tensional elevada en una paciente. Por los cambios fisiológicos del embarazo, acuérdense que las pacientes embarazadas tienden a tener cifras tensionales antes más bajas. Entonces, no es usual que tenga la presión alta si llegue corriendo, esté haciendo mucho calor, esté llorando o tenga dolor. Nada de eso lo justifica. Aquí seguimos haciendo pues como parte de la estadística de las muertes maternas. Ya estos datos son ajustados a eclampsia. Cuando hay una eclampsia, la muerte materna puede ser de 42.4. La morbilidad materna se incrementa hasta el 60 y la morbilidad materna casi hasta el 70, que es bastante. Por eso hay que hacer un énfasis estrecho en rápido control de cifras tensionales e inmediatamente profilaxis para eclampsia con sulfato de magnesio. Yo no hago nada si hago el manejo perfecto del control de las cifras tensionales, si no coloco el sulfato de magnesio como es, y tampoco hago nada si coloco el sulfato de magnesio como es, si no hago el control de las cifras tensionales. Ambas son cosas que se deben tratar de instaurar, ojalá en los primeros 15 minutos de que detecte yo la emergencia hipertensiva. No solo tenemos resultados adversos en la mamá, también resultados adversos en el bebé. Cuando hay preeclampsia, la muerte fetal se incrementa, muerte fetal temprana, porque muchas veces son
partos prematuros y iatrogénicos, porque nos toca finalizar el embarazo, muerte perinatal asociado, admisión a UCI neonatal es importante, pero cuando hay eclampsia, SOR ajustado para eclampsia es mayor, como ven en todos los ítems, o sea que el riesgo se me incrementa de complicaciones también para el recién nacido. Hay algo grande y es que nosotros estamos teniendo, pues obviamente como las condiciones de salud se han optimizado tanto, tenemos pacientes que llegan a edad pues reproductiva con enfermedades crónicas previamente complejas. Esas pacientes pueden tener ya incluso hipertensión arterial crónica y eso es una carga de enfermedad previa que me aumenta el riesgo de sufrir de trastornos hipertensivos en el embarazo. Si yo tengo hipertensión arterial crónica, tengo ya de entrada más riesgo de tener morbilidad materna por X número de patologías durante el transcurso de la enfermedad. Y el llamado a esto es que pacientes hipertensas crónicas, diabéticas pregestacionales o con enfermedades del tejido conectivo ya previas conocidas, ojalá les colocáramos como la profilaxis para eclampsia que hay, para preeclampsia, perdón, que hay, que es el inicio temprano de ASA, que eso, y en realidad las dosis altas de calcio, pues que eso sí está muy discutido, ahorita lo vamos a ver, son las únicas estrategias que tenemos disponibles para impactar de pronto la presentación de preeclampsia en esas pacientes que de entrada ya tienen una carga grande de enfermedad que me puede empeorar las condiciones del embarazo. Me aumenta el riesgo incluso de infarto de miocardio, la preeclampsia con un OR de 3 que es bastante, de stroke con eclampsia y con eclampsia, con preeclampsia y con eclampsia mucho mayor, que stroke es simplemente el ACV, que pues por eso se hace énfasis en el control temprano de las cifras tensionales. Cuando uno ve los factores de riesgo para preeclampsia y para eclampsia, la verdad es toda nuestra población. Ya solo por el simple hecho de ser tan mezclados, de ser tan mestizos, eso es un factor de riesgo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Menores de 17 años, o sea, los extremos de edad, o las muy jóvenes o las mayores de 35 años, que vemos que nuestra población obstétrica se sigue moviendo en esos rangos de edad. La multiparidad, la falta de escolaridad, pero es más porque esas pacientes no acantan muy bien como los signos de alarma y pues ahí no tendrían como una consulta apropiada y oportuna. El embarazo múltiple, la anemia es un factor de riesgo asociado también a los trastornos hipertensivos y también a las complicaciones hemorrágicas. Este es un punto muy complejo porque nosotros tenemos una población con muchas carencias y hay muchas pacientes que llegan con anemia carencial que muchas veces normalizamos. Entonces, no, tiene una hemoglobina de 10, pero no, siempre ha estado así. Eso es un factor de riesgo. Enfermedades previas, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, o el tener complicaciones infecciosas en el embarazo también me aumenta el riesgo de sufrir de trastornos hipertensivos, que es algo que vimos con el COVID, que el COVID... Creo que ahí se me cortó otra vez. Espérenme un segundo, que tengo un problema técnico con mi micrófono. Claro, doctora, un minutico. Mientras tanto, recordamos a los asistentes, acabamos de publicar de nuevo el forms con el listado de asistencia. Ya lo vamos a pegar también en nuestra transmisión en YouTube. Tenemos cerca de 1000 personas conectadas en este momento, contando todas las plataformas. Está también en el link, en el chat, la dirección del link del YouTube del Ministerio, la cuenta habitual del Ministerio de Salud, donde vamos a empezar a transmitir, estamos transmitiendo esta sesión. Adicionalmente, por favor, las preguntas que tengamos alrededor de esta charla que le quieran hacer a la doctora María Paula, las vamos a consignar en
en el chat, tanto a través de la plataforma YouTube como a través de el Teams para poder integrarlas y al final de este segmento poder hacer las preguntas. En el entretanto vamos diligenciando el post-test. Continúe, doctora María Paula. Listo, doctor, ¿me puede pasar la diapositiva, por favor? Esta publicación es triste porque muestra que cuando se presentan emergencias por trastornos hipertensivos, uno de los factores que más juega ahí como un papel importante es que en los turnos nocturnos muchas veces esas pacientes no presentan como el monitoreo oportuno que es y eso presenta retrasos en el manejo adecuado. Páseme por favor la siguiente diapositiva, doctor, que ahí se ve más claro lo de esta. Esto es llamativo porque los turnos nocturnos es donde se presentan más retrasos en el manejo antihipertensivo oportuno, que es lo que se ve como en la primera, pues en la primera franja, respecto a las pacientes pues como que consultan en el día. Los costos derivados, pues obviamente, de un trastorno hipertensivo en el embarazo son muchos. Menores de 28 semanas, pues obviamente se incrementan los costos al sistema porque son embarazos pequeños con carga de enfermedad grande, pues ya del bebé y de la mamá. Pero incluso si yo tengo embarazos de 37 semanas y las pacientes hacen alguna complicación por un trastorno hipertensivo, eso sigue acarreando muchos costos para los sistemas de salud. Esta publicación es de Estados Unidos, pero igual pues se puede extrapolar los costos también pues asociados a nuestro sistema. Listo, doctor. Vamos a hablar algo de los paquetes de intervención en emergencias hipertensivas. Pues ustedes más que nadie yo creo que conocen pues como esta estrategia. La AIM proporciona recursos basados obviamente en las evidencias para optimizar las condiciones en los equipos de trabajo de salud en general, para implementar los paquetes de intervención en las maternas de alto riesgo. Los paquetes de intervención que son los mismos bundles hacen énfasis como en los mismos pilares, que es algo de lo que ya les había hablado, que es el reconocimiento precoz, el manejo oportuno, que ya lo vamos a ver como más a detalle. Tienen un paquete de intervención puntualmente de trastornos hipertensivos, también hay de hemorragia, hay de todas las complicaciones. Partimos siempre de la preparación de cada unidad, saber cómo están nuestros servicios de salud para, pues, nuestras unidades de atención para saber qué se debe optimizar o no. Se trata de ver cuál es la prevención y el reconocimiento, cómo es la respuesta a cada uno de los casos, el reporte y el análisis. Obviamente todo con el fin de empezar a medir para volver objetivo si la intervención sí está sirviendo o no con indicadores. Siempre con una atención respetuosa, equitativa y en el cuidado de la paciente. Cuando se hace como un manejo estandarizado para hacer un rápido control de las cifras tensionales en las pacientes, esto presenta pues como disminución en la presentación de la eclampsia. Este gráfico, la eclampsia, son como las barras rojas y ven cómo a medida que los equipos se entrenan, se reentrenan, va disminuyendo la presentación de las complicaciones. Pues en este estudio puntualmente era más enfocado hacia la presentación de la eclampsia y de morbilidad materna también, que sería la franja naranja. Pero lo importante es que, listo, yo lanzo una estrategia y no es dejarla ahí en el aire. Yo tengo que hacer reentrenamiento continuo, porque lo que no se usa se olvida y porque gracias a Dios este tipo de complicaciones no llegan con mucha frecuencia en todas partes, y porque incluso si nosotros en fundación, que tenemos pacientes con carga de enfermedad tan grande y tenemos pacientes complejas todo el tiempo, se supone que debemos tener todo ya en el chip, todo mentalizado. Si aún así en esas condiciones vemos que hay retrasos y que hay cosas que se nos pasan, ahí es que se ve la importancia de hacer pues como el reentrenamiento continuo de todos los equipos de trabajo.
El uso temprano de antihipertensivo en las pacientes disminuye el riesgo de complicaciones en todas las pacientes. Ahorita vamos a ver que la idea hoy en día y la estrategia está hacer un uso temprano de antihipertensivos, incluso antes de que la paciente haga crisis, que antes, no sé si alguno de los obstetras que hay conectados se acuerdan que antes a uno le decían, no le coloque antihipertensivo, espere a que cante. Ya se sabe que eso no es una buena práctica y que la idea es hacer un rápido control. Y vemos cómo a medida que pasan los años hemos estado como más juiciosos y vemos cómo en la preeclampsia severa viene disminuyendo este tipo de presentación con el uso temprano de antihipertensivos e incluso pues con cualquier tipo de trastorno hipertensivo en general viene disminuyendo. Si quiere, doctor, páselo tranquilo para que vamos a lo del tratamiento. Y entonces, ¿qué tipo de tratamiento? Se sabe que la betalol oral es pues como más efectivo para hacer un rápido control de las cifras tensionales. La ventaja de la betalol oral es que yo lo puedo usar durante el embarazo y en el puerperio. No lo tenemos. Eso nos deja solo con el nifedipino. El nifedipino es un muy buen tratamiento. El metildopa en los casos de hipertensión arterial crónica, pero ahorita vamos a ver que no es tan buen agente antihipertensivo, pero pues nos quedamos cortos en el embarazo. Nosotros para usar en el embarazo en Colombia solo tendríamos metildopa, nifedipino y metoprolol. No tenemos ningún otro antihipertensivo para usar como de forma segura en el embarazo. Y en el manejo de la crisis tenemos nifedipino de corta acción, la betalol endovenoso y hay sitios donde aún hay hidralazina, como para tenerlo en mente. Listo, vamos a ver cómo está la preparación entonces de las unidades. Entonces se deben tener protocolos estandarizados en la implementación de sistemas de alerta temprana. El sistema de alerta temprano está validado para todas las patologías que puedan tener complicaciones en el embarazo. Entonces, trastornos hipertensivos, hemorragia, sepsis, se deben usar. Y la importancia de usar los sistemas de alerta temprana es que me va a permitir activar de forma oportuna un equipo de respuesta rápida, que es lo que me va a permitir que llegue ayuda en el sitio. Con la estrategia que estamos tratando de hacer, pues implementar a nivel país, que es el Hospital Padrino, el equipo de respuesta rápida en muchas regiones, cuando hay un MEUS de riesgo intermedio o riesgo alto, vamos a hacer los hospitales Padrino por teleasistencia, que esa es la idea. Entonces, ¿cómo se clasifican los trastornos hipertensivos en el embarazo? Si quiere, doctor, pásemelos todos para que me queden ahí los 4. Son 4 los trastornos hipertensivos en el embarazo. El primero, que es el rojito que estamos viendo, es preeclampsia y eclampsia. Esos están dentro del mismo espectro de la enfermedad. El naranja, que sería la hipertensión arterial crónica, que hay que saber muy bien qué tipo de compromiso en general, qué compromiso ha tenido esa hipertensión arterial crónica en la paciente, pues previo, para poder identificar si en algún punto esa paciente hace una preeclampsia sobreagregada. Entonces, idealmente la paciente hipertensa crónica debería tener función renal completa previa para yo saber si ella ya tiene una proteinuria o tiene algún otro compromiso ya previo y poder más o menos extrapolar cuándo podría ser una preeclampsia sobreagregada o no. El amarillo, que es hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada, que si la paciente hipertensa crónica me hace proteinuria, pues de nuevo en el embarazo o crisis hipertensiva persistente, sería una preeclampsia sobreagregada hasta que se demuestre lo contrario. Y la hipertensión gestacional, que recordar que la hipertensión gestacional no es que sufre un poquito de la presión pero está súper bien, no. La hipertensión gestacional muchas veces se presenta como preámbulo a una preeclampsia. Entonces hay que estar atento con esas pacientes con hipertensión gestacional. Preeclampsia se define como, páseme otro doctor, porfa. Preeclampsia por definición es cualquier elevación de las cifras tensionales en el embarazo después de la semana 20. ¿Sí? Si yo antes de la semana 20 encuentro las cifras tensionales elevadas, es una hipertensión arterial crónica. Y lo otro que me cataloga la hipertensión arterial crónica es una paciente previamente al embarazo conocida como hipertensión arterial crónica.
la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada representa en ocasiones retos, por lo que les digo, no sabemos si la paciente hipertensa crónica ya tenía compromiso previo de la función renal o no, y hay veces quedamos en el limbo en ese sentido. El llamado a esto es a que de pronto hagan más énfasis en los controles prenatales de que las pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, lupus, enfermedades del tejido conectivo, tengan una función renal completa con proteinuria en 24 horas, ojalá, y depuración de creatinina, ojalá, antes de la semana 20, para poder en algún momento detectar cuando hay una preeclampsia sobreagregada. Listo, doctor, me la puede pasar. La hipertensión gestacional, hasta que no se demuestre lo contrario, es presión arterial elevada en el embarazo, más de 140-90, con un embarazo mayor de 20 semanas, sin proteinuria, o sea, vamos a ver que esto ya salió, y sin signos de severidad. La preeclampsia puede ser preeclampsia severa o no severa. Ya les digo qué es lo que me va a catalogar la preeclampsia como severa. Y la preeclampsia, por definición, es la presión arterial en el embarazo mayor o igual a 140, un embarazo mayor a 20 semanas. Puede tener severidad, sería una preeclampsia severa. Una eclampsia, por definición, es una convulsión tónico-clónica generalizada en una paciente con preeclampsia. Aunque yo siempre hago énfasis en esto, en que en cualquier déficit neurológico en el embarazo se debe considerar una eclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Y en ese orden de ideas, iniciarle la profilaxis para eclampsia con sulfato de magnesio y remitir. Yo siempre le digo a la gente que es más fácil que coloquen en la periferia y que ya en los hospitales de mayor complejidad quitemos el sulfato si es el caso, a que de pronto no coloquen el sulfato y estemos perdiendo tiempo en el manejo de la paciente. Algo importante con lo de la proteinuria, que hay unos que se equivocaron con eso. La proteinuria no es un criterio de severidad en la preeclampsia. De hecho, yo ya no tengo que tener proteinuria para tener una preeclampsia. Yo puedo tener una preeclampsia severa sin proteinuria. Pero entonces, ¿cuál va a ser la definición de proteinuria para catalogar una paciente como preeclampsia? Entonces, una recolección en 24 horas mayor a 300, mayor o igual a 300. Que esto está mandado a recoger también es porque para que esa proteinuria sea posible evaluarla bien, la paciente tuvo que haber recolectado la orina de forma adecuada y eso implica tener la orina en ciertas condiciones, meterla a la nevera, no en todas partes la van a meter en la nevera, y se debe analizar temprano cuando se lleve la muestra. O sea, no es que llegue la muestra al laboratorio y la analicen a las 6 horas, no, ya no sirve. Es por eso que hoy en día se ha virado más a de pronto hacer la relación proteinuria-creatinuria, que eso es en orina espontánea, y si esta relación me da mayor a 0.3, podríamos decir que es como positivo para preeclampsia, ¿sí? Al ser espontánea no necesitaría tener como mayores implicaciones, y la verdad, gracias a Dios, en la mayoría de niveles 1 ya tenemos facilidades de eso. Pero digamos que no hay. Tenemos una tirilla reactiva, le puedo hacer una tirilla reactiva a la orina y si eso me sale positivo y una cruz, pues tiene proteínas. Ya no es criterio de severidad tener proteinuria más de 3 gramos, más de 5 gramos, no. La proteinuria, independiente en el rango en el que esté, no es criterio de severidad en preeclampsia. Este es el sistema de alerta temprano que funciona como un sistema de semáforo por colores: verde bajo riesgo, amarillo riesgo intermedio y rojo riesgo alto. Nosotros cuando empezamos a hacer los paquetes de intervención, nosotros copiamos todo lo de nosotros al principio del grupo de California y ellos tenían tablas de medicamentos. Nos pareció muy práctico para que la gente en su diario vivir tenga como estas tablas de medicamentos a la mano y no confiarse de la memoria en el momento de la emergencia. Entonces, en esta tabla de medicamentos está bien especificado el sulfato de magnesio, cómo se hace las titulaciones y la dilución, cómo se hace el bolo inicial y cómo se coloca después la mezcla.
Aquí otra pregunta que hicimos en el examen, y es que el sulfato de magnesia no se debe usar la misma mezcla de impregnación y después de mantenimiento, que hay partes que encontramos que usan la misma mezcla y que dicen, pase la mitad ya en 15 minutos y ese es el bolo. Y después lo que sigue de mantenimiento. No, esas son malas prácticas porque de hecho el estudio en el que se validó la utilidad del sulfato de magnesio dice muy claro cómo se hace la dilución, que es la forma pues en que se propone que se emplee el sulfato de magnesio, que es como lo estamos haciendo. El sulfato de magnesio, la profilaxis se debe continuar en el puerperio en las pacientes con preeclampsia severa hasta 24 horas y si la paciente hace eclampsia o hace síndrome de HELP, idealmente 48 horas, pero muy importante. Cuando una paciente está con sulfato de magnesio puede hacer toxicidad. Entonces yo debo seguir clínicamente a esa paciente para determinar cuándo hay toxicidad o no. No debo medirles niveles de magnesio, porque es que entonces hay pacientes que dicen, no, la remito porque acá no hay forma de medirle la magnesemia, no se necesita. Clínicamente uno puede extrapolar más o menos el nivel de magnesio que pueda tener una paciente según los hallazgos. Entonces, abajo, si viene la tabla de medicamentos donde está el gluconato de calcio, dice cómo con niveles de magnesio entre 8 a 10 desaparecen los reflejos, mayores a 10 ya hay cardiotoxicidad y mayores de 12 hay depresión respiratoria. Por eso colocamos el gluconato de calcio en la tabla de medicamentos con los reflejos para que quede a la mano por si alguien no se acuerda cómo es. El abetalol, que todos ya sabemos bien cómo hacer el esquema, la hidralazina endovenosa la colocamos por lo que les decía, hay partes donde hay. El nifedipino, bien claro, acuérdense en que hay dos presentaciones, rápida acción y corta acción, que siempre que yo inicio el manejo de crisis, que sería con el de 10, inmediatamente yo debo colocar el de 30 también para hacer el manejo de larga acción de la paciente y evitar que me vuelva a hacer una crisis. Entonces no está mal dar nifedipino de 10 junto con el nifedipino de 30, que hay partes que dicen, no, pero ¿cómo le voy a dar todo eso? Tranquilo, los mecanismos y los tiempos de acción son distintos. Entonces, por tiempos de acción no tendríamos que tener ningún problema y ninguna paciente se nos va a hipotensar de forma importante como como para contraindicar el uso de ambos, no. Y colocamos los vasodilatadores endovenosos porque cuando nos agotamos, pues se agotan las alternativas. O sea, me gasté todo el nifedipino de 10, me gasté los 300 de la betalol. ¿Qué hago? Sigue hipertensa. Colóquele vasodilatador endovenoso. O sea, lo más apremiante es hacer el control de las ciclas tensionales. Como esas titulaciones no son frecuentes que las usemos, ahí en la tabla de medicamentos está cómo se hace la titulación y cómo se deben hacer las diluciones para hacer el control de las ciclas tensionales. ¿Cuáles son los criterios de severidad en preeclampsia? Entonces, presión arterial, emergencia hipertensiva, entonces presión arterial mayor o igual a 160, 110, no 100. Compromiso de órgano blanco, entonces trombocitopenia, elevación de las transaminasas 2 veces el valor normal. Premonitorios, el tener premonitorios es un signo de severidad en preeclampsia y eso ya me catalogaría la preeclampsia como severa y a esa paciente le debería empezar profilaxis para eclampsia con sulfato de magnesio. Compromiso renal, edema de pulmón es un compromiso de órgano blanco en preeclampsia. Y pues los trastornos visuales o cerebrales que hacen parte de los mismos premonitorios. Porque con los premonitorios se debería iniciar manejo antihipertensivo si se requiere, porque es que la toma que nosotros hacemos de las ciclas tensionales de las pacientes es una toma no invasiva. Y hay veces la toma no invasiva puede diferir de la invasiva hasta 20 milímetros de mercurio. En esta diapositiva, si ven en el monitor en la parte de arriba, se ve en rosadito como más clarito, 155, 106. Entonces hay alguien que puede decir, no, eso no es crisis y la paciente está con premonitorios, no, pues pongámosle solo el antihipertensivo y ya. Pero es que vean esa misma paciente cuando yo le coloco una línea arterial cómo cambia. Con la línea arterial, esa paciente tiene 209, 118 y es por eso que estaba tan sintomática, porque está en franca crisis. Entonces esas pacientes inicien las profilaxis para eclampsia y hagan un rápido manejo de las cifras tensionales. ¿Qué esperamos del hospital ahijado?
que todo el personal esté preparado para el manejo de las emergencias, se debe cuantificar la diuresis, se debe tener un tensiómetro calibrado con un monitor, se deben tener los medicamentos de la emergencia, nifedipino de 10, nifedipino de 30, labetalol, sulfato de magnesio, gluconato de calcio por cetotoxicidad, se debe tener bomba de difusión, y se deben tener paraclínicos, obviamente según la capacidad. En esto hago énfasis siempre en que entonces cuando comentan una paciente con preeclampsia, dicen que le hicieron hasta tiempos de coagulación. De entrada, yo no necesito tiempos de coagulación, yo solo necesito un hemograma, deshidrogenasa, creatinina y transaminasas. No necesito nada más. Dicen, ay, el ácido úrico está en tanto, pues muy bueno, pero no me sirve para catalogar la preeclampsia como tal, ¿sí? Y el Hospital Padrino siempre tener un personal capacitado, dispuesto 24/7 a entender cuando se requiera todo. Obviamente con los mismos paraclínicos, los mismos medicamentos, porque no hacemos nada si como Hospital Padrino enseñamos cómo hacer el manejo, si en el nivel 1 o en el nivel 2 no hay cómo hacer ese mismo manejo y no hay cómo continuarlo en el mayor nivel. Prevención y reconocimiento, entonces rápida sensibilidad a los síntomas premonitorios de las pacientes cuando las pacientes tienen cifras tensionales elevadas. Ahí hacen una pregunta, doctor, en el chat la respondo de una vez o ahorita al final. Ahorita al final la respondemos, doctor. Ok, entonces si una paciente tiene cifras tensionales mayor de 140/90, que es el límite normal del embarazo, yo debería iniciar tratamiento antihipertensivo para evitar que esa paciente me haga crisis. Entonces, me llega una paciente con 140/90, pero no tiene premonitorios y los exámenes están bien. Es una hipertensión gestacional. Entonces, por ser hipertensión gestacional, no lo voy a dejar a la deriva sin antihipertensivo. Debería empezar antihipertensivo y hacerle un seguimiento estrecho con paraclínicos y con la clínica para ver si en algún momento me hace preeclampsia, ¿sí? Hay que examinar muy bien todos los factores del entorno del paciente. Hay que sensibilizar a la paciente y a su familiar en los signos de alarma. Cuando vamos a los COE y hacemos los casos de mortalidad materna, uno ve que la paciente lleva X tiempo previo al deterioro con síntomas premonitorios y no consulta porque no sabe que esos son signos de alarma. Entonces, muy importante. ¿Qué se debería hacer? Entonces, ojalá desde que ingresa la paciente al control prenatal, saber cuáles son las pacientes que tienen factores de riesgo para preeclampsia. A esas pacientes se les debería iniciar de forma temprana el ASA y el calcio a dosis alta, y esas pacientes toca remitirlas pues como para un control ya con ginecología mes a mes por el riesgo de complicaciones. Y en el Hospital Padrino pues tenemos que estar pendientes de eso. No todas las pacientes van a llegar a un nivel 2 con trastornos hipertensivos. ¿Por qué? Porque las condiciones de traslado a veces no lo permiten. Les pongo el ejemplo de Mosquera. Yo hago teleasistencia con Mosquera. ¿Me están escuchando? Creo que los perdí. Sí, señora. Sí, señora. hubo una interrupción breve, pero ya. Sí, señora. Sí se escucha, doctora. Sí, hubo una interrupción breve, pero ya te tenemos de vuelta. Confírmanos audio de nuevo. Hubo una interrupción breve, pero ya te tenemos de vuelta. Confírmanos de nuevo, por favor. Ahí me escuchan. Confírmanos el audio, nosotros te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Listo. Ya los escucho bien, sí, señor, ya. Bueno, entonces les decía que en Mosquera, pues obviamente hay muchas limitaciones de traslado. Las pacientes no van a llegar a fundación, pues ojalá pues pudieran tener ese recurso, pero es que físicamente están muy lejos. Entonces, con Mosquera, con teleasistencia, hemos podido detectar pacientes en el control prenatal de forma temprana, les empezamos las estrategias y hemos tenido ya partos inducidos, incluso en Mosquera, que es un nivel 1 y teóricamente uno no puede hacer inducción, pero es que si no ellos pues no tienen nada, no otra forma
de trasladar a la paciente. Hemos tenido partos inducidos y conducidos entre la semana 37 y 38 exitosamente, sin complicaciones en las pacientes, que es lo más importante, que las pacientes con trastornos hipertensivos no tengan partos muy lejos del término, porque mientras más tiempo embarazada, más riesgos de que haya complicaciones. Entonces, las pacientes que yo ya catalogué con un trastorno hipertensivo del embarazo, debería tenerse su evento obstétrico entre la semana 37 y 38. Listo, doctor. Estas son las intervenciones. Entonces, actividad físico, me disminuye hasta un 40% la presentación de preeclampsia. Las pacientes con riesgo de preeclampsia, a las que les determino el riesgo antes de la semana 16, el inicio de ASA 150, ojo, son 150. Con eso muy importante porque pues la presentación de nosotros es de 100, entonces hay que explicar a la paciente que es pastillita y media. Me disminuye un 60% la preeclampsia temprana en las pacientes de riesgo. El calcio, nosotros tenemos una población carencial, nada que hacer, hay que empezarles calcio a las pacientes, dosis ojalá mayor a 1200 miligramos al día, me disminuye un 50% la presentación. Y lo del nacimiento, lo que les decía, pues en el mundo, después de las semanas 39, no debería haber ninguna paciente con una preeclampsia o un trastorno hipertensivo embarazada. Incluso nosotros pacientes, pues dice la evidencia, que pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia, porque hicieron preeclampsia en el embarazo previo, recibieron toda la profilaxis en el embarazo y no han hecho preeclampsia, esas pacientes tampoco deberían pasar de la semana 39 por el riesgo latente que tienen de hacer una preeclampsia en algún momento. Esta es una de las publicaciones que avala el uso temprano de los antihipertensivos, lo que les decía, más de 140-90, empiece el antihipertensivo a las pacientes para evitar que hagan crisis. Aquí hay varios estudios, no me voy a detener en esto, doctor, porque pues creo que tenemos poquito tiempo. Igual la presentación usted se las puede compartir. Cuando ya empezamos a ver como qué antihipertensivo le damos a las pacientes, si le damos labetalol o le damos nifedipino. Páseme la que sigue, doctor, por favor. Páseme la otra. No, ahí no sigue. Perdón, devolvámonos que ya sigue la que quiero mostrar. El nifedipino me logra hacer un control más rápido de las cifras tensionales respecto a la betalol. Y el nifedipino puede no tener como tanto riesgo de alteraciones en la perfusión cerebral respecto a la betalol. En las pacientes con hipertensión arterial crónica, este estudio fue el que mostró que el metildopa no es buen antihipertensivo oral y que si yo detecto una paciente después de la semana 20 con cifras tensionales elevadas, debería iniciarle nifedipino de 30 más que el metildopa. El cuento del metildopa es que requiere un tiempo de inicio de acción. No va a ser inicio inmediatamente, lo coloco yo. Se puede demorar más o menos de 7 a 10 días en instaurarse como el efecto completo y mientras se instaura como ese efecto completo, la paciente no va a tener un buen control de las cifras tensionales, mientras que con el nifedipino sí lo va a tener inmediato. En esto no me voy a demorar, es simplemente como para mostrar los exámenes que se debe tener pues como obligatorios en el control prenatal. Páseme, doctor, por favor, ahí hay como 2 diapositivas seguidas. Algo importante, las pacientes con factores de riesgo, pues que ahí mismo en la tabla que pues no lo inventamos, es lo copiado de todo lo del ministerio, de la guía del ministerio. Las pacientes deberían empezar el ASA y el calcio antes de la semana 16 como para que lo vamos metiendo en el chip. Las pacientes de alto riesgo deberían ser direccionadas en la medida de lo posible. Donde no haya facilidades de acceso para remisión y valoración por un obstetra o un nivel 2, teleasistencia continua, que se puede hacer mes a mes. Lo de la preeclampsia, que ya hablamos, lo del ASA, ¿me puede pasar, doctor, porfa? La estrategia de calcio, que es una recomendación, el calcio está finalizando la primera columna, pero debe ser dosis altas, mayor a 1200, ojalá pues 1500.
que hay presentaciones de 1500 de carbonato de calcio, como de pronto un poco para asegurar más la adherencia, porque hay pacientes que no les cae tan bien el calcio y tomarlo 2 veces al día puede que no hagan pues como tanta adherencia. Ningún otro suplemento nutricional se debe dar. Entonces, que zinc, que el colágeno, que ahora todo el mundo toma colágeno, no se necesita. Los problemas psicosociales es el factor como más grande que tenemos nosotros que afecta la salud de las pacientes. Estas son las ecografías que son rutinarias en el embarazo. De rutina nosotros no debemos hacer Doppler de arterias uterinas, aunque las pacientes con factores de riesgos, yo les puedo mandar el Doppler de arterias uterinas si se lo hacen, pero este resultado del Doppler no me va a cambiar el manejo. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una paciente que tuvo preeclampsia en el embarazo pasado, a esa paciente le voy a dar ACE y calcio siempre. Así el Doppler de arterias uterinas de este embarazo salga negativo. ¿Sí? Muy importante. Y ya como para terminar, la respuesta de los casos de la crisis es fundamental. ¿Puede pasarlo, doctor, porfa? Estos son como los pilares: el manejo antihipertensivo, el sulfato de magnesio, la finalización del embarazo y las medidas de sostén. Las pacientes con preeclampsia severa no se deben operar con crisis hipertensiva, porque si se operan con crisis hipertensiva, eso me aumenta el riesgo de que hagan hemorragia posparto y de tener las otras complicaciones asociadas que podemos tener. Entonces es muy importante no suspender la profilaxis para eclampsia en el puerperio de las pacientes y en cirugía, que ahí hay una limitación porque hay sitios donde los anestesiólogos les apagan el sulfato de magnesio en la cesárea y entonces salen y están gran parte de la recuperación sin sulfato de magnesio. Este es otro caso de una paciente que llegó con 140/95 con francos premonitorios y no, esperemos, no está tan alta la presión. Con línea arterial tenía 175/100. Nosotros hemos visto cambios, pues aunque la evidencia dice que se puede variar más o menos hasta 20 milímetros de mercurio, nosotros hemos encontrado cambios más grandes. Páseme, por favor, doctor, para que me salgan todos los pilares. En las primeras 2 horas de que se detecta la paciente con una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva, se debería hospitalizar. Ojalá en una unidad de alta dependencia con monitoría materna y fetal continua, y se debería optimizar la dosis del antihipertensivo de crisis y de mantenimiento y el sulfato de magnesio. Este es el acrónimo con el que estamos más como sincronizados hoy en día, que sería optimizar la circulación, la R de reducción de la presión, la I de infusión de magnesio, S de sostenimiento de la presión, el I, que es el impacto de órgano blanco, y el seguimiento. Ojalá en los primeros 15 minutos. Por eso les digo, si una paciente llega y me da con la toma no invasiva de la presión, que está con 160, 110, inmediatamente a esa paciente móntele todo. No es que, ay, dejémosla en observación y repetimos las cifras tensionales en 15 minutos para ver. Esto rápido, doctor, no nos demoremos en esto. La circulación, los 2 accesos venosos. Pues en el embarazo siempre deberíamos tener 2 accesos venosos, idealmente de un calibre grande y de cortos, por si hace hemorragia posparto, la reanimación, optimizarla. El manejo antihipertensivo sí o sí lo iniciamos cuando estamos en crisis, que es mayor de 160 a 110, pero si tengo 150 a 100 y tengo síntomas de encefalopatía hipertensiva, yo puedo dar un manejo de crisis si es el caso, porque si eso me da la toma no invasiva con una toma no, la toma no invasiva con una toma invasiva, que sería la línea arterial, esa paciente con toda seguridad está en emergencia hipertensiva. El medicamento, ya hablamos de esto, en esto no quiero detenerme mucho para que podamos avanzar, que sería el abetalol, el nifedipino de 10, el plan B no lo tenemos solo el nitroprusiato que se debe colocar. En esto, como en el recorrido que hemos hecho con Hospital Padrino, hemos encontrado una pequeña limitación, y es que hay niveles unos que no tienen nitroprusiato.
que es muy poco probable que lo requieran, sí, pero si lo requieren y no lo hay, puede ser una catástrofe. Listo. La elección, la verdad, es una estrategia costo efectiva y esto sí disminuye de forma directa la mortalidad materna, la elección del medicamento antihipertensivo. Pero gracias a Dios en todas partes hay. Este es el estudio que ahorita les dije que me adelante, porque este es el estudio en el que se vio que el nifedipino me logra control de las cifras tensionales más rápido que la betalol y de forma más sostenida. Entonces, este es uno de las publicaciones que me ha avalado el uso del nifedipino incluso la betalol de primera línea en las pacientes. Pero cualquiera de los dos. O sea, usted necesita hacer un rápido control de las cifras tensionales. En la figura 4, que sería la que tenemos a mano derecha, es donde se ve cómo se logra controles de la presión de perfusión cerebral más rápido con el nifedipino que con el abetalol, que es lo que tratamos de controlar rápido para disminuir el riesgo de ACV de las pacientes. Este es el protocolo con el que estamos ahora y con el que vamos como nuestra estrategia Hospital Padrino, que es nifedipino de 10, sería 10 miligramos al minuto 0, 20 a los 20 minutos, o sea, 2 pastillitas, y a los 20 minutos 2 pastillitas si sigue la paciente en emergencia. Estas son todas las opciones disponibles. Esta pues es como la recomendación de la sociedad donde dicen lo mismo. El abetalol, acuérdense en que es máximo 300 miligramos y es dosis de, arrancamos con 20, pero se va escalonando el manejo, entonces es 20, 40, 80, 80, 80, pues como para gastarme esa alternativa del abetalol. Esos son los dos que tenemos. El nitroprusato se reserva solo en casos puntuales en los que no se controla, pese a que me gasté los 50 de nifedipino y me gasté los 300 de la betalol y sigue en emergencia, colóquele el nitroprusiato. El cuento del nitroprusiato es que yo, cuando lo coloco, debería ya estar pensando en el momento del nacimiento de ese bebé, porque hay un riesgo teórico de toxicidad de cianuro para el bebé. Entonces, ojalá el bebé no nazca después de 6 a 8 horas de haber iniciado el nitroprusiato de sodio. Debe iniciarse el manejo de crisis tan pronto como arribe la paciente. Ojalá en los primeros 15 minutos, máximo en los primeros 30, después de la primera hora no debería pasar, o sea, es inaceptable. Y el sulfato de magnesio es fundamental. Yo no hago nada, lo que les decía al principio. Si hago el manejo de crisis como es y no coloco sulfato de magnesio, pero tampoco hago nada si coloco el sulfato de magnesio y no hago el manejo de crisis. La dosis es 4 gramos de carga. Y después la infusión es a 1 gramo, pues puede variar de 1 a 2 gramos hora según la clínica del paciente. Este video es un caso muy dramático de los que nos pasa por Hospital Padrino. Es una paciente que simplemente en el chat escribieron y dijeron, vamos como urgencia vital. Y uno, no, pero venga, espere, ¿en qué condiciones viene la paciente? No, ella está súper estable, ya le colocamos el magnesio, va bien. Entonces el doctor Carvajal dijo, muéstrame la paciente. Y cuando mostró la paciente empezó a convulsionar. Entonces revisando, no le habían puesto el goteo de sulfato de magnesio, no le había terminado de pasar la impregnación de sulfato de magnesio, y estaba solo una persona manejando la crisis. Entonces esa persona estaba sumamente angustiada viendo a una señora así convulsionando. No tenía monitor de los signos vitales cuando empezó el video, entonces ahí mismo, no, pues póngale el manguito para ver qué cifras tensionales tiene. Donde esa paciente se hubiera trasladado sin optimizar las condiciones, no hubiera llegado paciente para tratar a Fundación Valledupar. Lo puede pasar por qué pena, es mi hijo, perrito. Bueno, este es el estudio en el que se validó el uso de sulfato de magnesio, que es el McBride Trial, donde se ve pues como todos los beneficios para preeclampsia severa. Puede pasarlo, doctor, por. En preeclampsia no severa no hay beneficio. El sulfato de magnesio no es un manejo antihipertensivo.
Lo que pasa es que sí puede tener algo de efecto vasodilatador por su efecto sobre el músculo liso. Y hay personas que dicen, no, le puse el magnesio y se le mejoraron las cifras tensionales, pero no, hay que hacer control de las cifras tensionales. El sulfato de magnesio tiene varios efectos de neuroprotección, disminuye la neuroinflamación y en ese orden de ideas el edema cerebral de las pacientes. De hecho, son 5 los mecanismos del sulfato de magnesio en el cerebro de la paciente, o sea, sí o sí hay que ponerlo. Y el sostenimiento de la presión arterial, o sea, yo no hago nada con montarle todo de crisis si no coloco algo que me haga el control a largo plazo, porque si no, en 10, 15 minutos esa paciente va a estar otra vez en crisis. ¿Qué tenemos? Tenemos nifedipino de 30 y metoprolol. Cuando una paciente llega con una preeclampsia severa, no le coloquen ni metildopa, que de verdad se va a demorar en hacer efecto y no me va a lograr ese sostenimiento de las cifras tensionales que busco yo en crisis. Y la finalización del embarazo, más de las 34 semanas, finalización del embarazo con una preeclampsia severa. Menor de 34 semanas, se puede contemporizar la finalización del embarazo en ciertas condiciones, en lugares donde haya monitoreo materno y fetal continuo. ¿Por qué? Porque esos bebés son pequeños, se pueden beneficiar de completar de pronto la maduración pulmonar, pero eso hay que verlo con lupa. Y para eso la recomendación es que se apoyen de los hospitales padrinos para ver en qué casos y en qué condiciones o qué lugares se les pueda dar manejo expectante a las pacientes menores de 34 semanas con preeclampsia severa. Los paraclínicos que ya les dije son solo estos, nada de ácido úrico, nada de tiempos de coagulación, no. Si yo ya sospecho que la paciente tiene un hematoma o tiene un síndrome de HELLP, le puedo pedir tiempos de coagulación, pero de entrada para catalogar la preeclampsia como severa o no severa por compromiso de órgano blanco, no necesito más examen. Yo con eso le digo a los residentes míos que yo siendo una EPS glosaría ciertos laboratorios. Listo, páselo, doctor, por favor. Los síntomas premonitorios son fundamentales, la cefalea, la visión borrosa, los fosfenos que uno les dice, si los detecta, toca empezar profilaxis para eclampsia. No me voy a demorar acá, que esto ya hablamos. Esto es, bueno, estos son los criterios de HELP, que sería trombocitopenia, elevación de las transaminasas, el doble del rango, que sería mayor a 70, y deshidrogenasa mayor de 600. Si no se cumplen esos 3 criterios, no hay HELP. Eso que hablaban antes de HELP incompleto, no. Eso no se usa. El seguimiento es definir el manejo de la paciente, incluso después de que nazca el bebé, optimizar las condiciones de las cifras tensionales y definir el manejo ambulatorio. Recuerden que hasta un 30% de pacientes que hacen preeclampsia severa quedan de hipertensas crónicas. Entonces hay que seguirla. Ojalá garantizar planificación de largo tiempo con esas pacientes. Insistir porque se pongan una T de cobre o que se coloque un implante subdérmico o una pila osteopenia. ¿Cuáles son las metas de la presión arterial en estas pacientes? Durante el embarazo, 140-90. Y en el puerperio ya jugamos con tensiones arteriales medias, que puede variar de 90 a 100. Este es como el esquema nuevo que vamos a tener, pues que aquí va a salir la lista de chequeo de Hospital Padrino nivel Colombia, donde hacemos énfasis en la meta de las cifras tensionales en las pacientes, depende de la condición. Aquí algo importante en la circulación, no exceder el volumen de líquidos de las pacientes más de 1 cc por kilogramo, incluido el goteo del sulfato de magnesio. Es decir, si la paciente tiene sulfato de magnesio y oxitocina porque ya parió, ojo con el volumen que le doy de infusión a esa paciente, porque ahí es que se aumenta el riesgo de hacer edema pulmonar. Listo, doctor. Yo creo que ya con esta terminamos. De verdad que siempre con esto les digo lo mismo, los canales están abiertos. Empiecen a utilizar las estrategias que ya tienen implementados en sus redes.
esta estrategia funciona. Cuando nosotros empezamos a hacer los paquetes de intervención en el norte del Cauca, nosotros logramos una disminución de la mortalidad materna a 0 en sitios como Silvia, que tenían razones de mortalidad como de 70 por 1000 nacidos vivos. Eso es demasiado. En apenas 8 meses. O sea, esto de verdad sirve. Lo que pasa es que esto es de ACL, de ACL, de ACL y de reentrenamiento de los equipos. Hay partes que dicen, ay, otra vez está gente con lo mismo. Sí, porque es que si no se les va a olvidar cuando llegue eso. ¿Listo? Perfecto. Doctora María Paula, mil gracias por su presentación. Pienso que fue una presentación muy completa. Es lo que esperamos en este nivel, en el nivel en el que muchas personas que no tienen un nivel de especialización alto nos acompañan, poder resolver todas las dudas e inquietudes respecto al manejo, especialmente en instituciones básicas de complejidad. No, por temas de tiempo no vamos a poder hacer el post-test, pero yo creo que esos puntos importantes entre los que en que fallamos en las primeras preguntas del post-test quedaron súper claras. La verdad era información muy básica que nosotros tenemos que manejar y que esperamos que con esta presentación hayan podido solventarse la mayoría de dudas y vacíos que hay alrededor de esto. Tenemos varias preguntas, unas puntuales, otras de fondo. Yo voy a hacer la primera teniendo en cuenta que fue el último tema que usted mencionó que me parece súper importante y que pasó en uno de los casos, y es la coexistencia trastornos hipertensivos, hemorragia postparto. Y es cómo hacer el manejo de líquidos en estos casos y sin que eso represente una sobrecarga de volumen y qué problema priorizar en ese caso. A ver, lo que pasa es que cuando ya hay hemorragia postparto y hay un shock hemorrágico, ahí ya nos vamos a pasar de ese volumen de infusión, ¿sí? Con los casos me llamaba la atención que una de las pacientes, creo que fue la de Magdalena, tenía pues como en las notas decía de entrada colocar X cantidad de volumen y seguir a tanto por hora más el sulfato de magnesio. O sea, si la paciente no ha sangrado, pues no hay algo que me haga pensar que hay un choque distributivo, un choque de cualquier tipo, restricción de líquidos. Cuando ya hay choque, ahí sí nos vamos a pasar. Que sería como la recomendación. Como la mayoría de pacientes van a tener su evento obstétrico, entonces si durante las primeras 4 o 6 horas me pasa un poquito de 1 cc por kilogramo porque está coexistiendo la mezcla de magnesio con la oxitocina, está bien, desde que tenga un buen gasto urinario, pero por eso tengo que estar pendiente del gasto urinario, pero que en las 24 horas acumuladas, ojalá no me pase de ese 1 cc por kilogramo. Perfecto, doctora. Nos piden aclarar un punto que sé que es controversial, pero usted lo mencionó con respecto al uso rutinario del Doppler de arterias uterinas. Nos piden la aclaración respecto a esa recomendación o esa no recomendación de rutina. Pues lo que pasa es que no hay facilidad para hacer Doppler de arterias uterinas a todas las pacientes. Si ustedes se van para España, en España le hacen Doppler de arterias uterinas a todo el mundo, en Chile también. Es más como por facilidades. A las pacientes de riesgo podríamos pedirles el Doppler de arterias uterinas, pero es que pues lo que no quiero que quede en el ambiente es que si no tengo Doppler de arterias uterinas ya me quedé sin herramientas, entonces no le empiezo el ASA ni el calcio, no, arránquele el calcio y el ASA, así puede hacerle Doppler de arterias uterinas o no. Y por eso les hice el énfasis de que si el Doppler de arterias uterinas sale negativa y es una paciente de riesgo, entonces usted le quita las cosas. No, sígaselo. Como nosotros todavía somos un país en vía de desarrollo, tenemos que optimizar muchos recursos y uno de esos puede ser pues, que en algún momento ojalá podamos tener Doppler de arterias uterinas para todo el mundo, pero mientras no, optimizarlo y hacérselo a las pacientes de riesgo, pero así la paciente tenga riesgo y el Doppler de arterias uterinas salga negativo, póngale su profilaxis para preeclampsia.
Ok, perfecto. Clarísimo, doctora, clarísimo. Desde el punto de vista incluso de la norma técnica colombiana, pues la resolución 3280 no está indicado de rutina el Doppler de arterias uterinas, no obstante la prometedora evidencia. Eh, eh, Nos hacen otra pregunta respecto, bueno, a la preeclampsia atípica, nos la hicieron al comienzo. ¿Qué concepto hay de eso y cómo, si existe hoy cabida a ese concepto? Sí hay cabida, porque es que, por ejemplo, hay pacientes jóvenes que convulsionan sin tener cifras tensionales elevadas. Lo que pasa es que ahí toca tener en cuenta es como la fisiopatología de la preeclampsia. Una paciente de 15 años con una cifra tensional de 130/90 es ya una emergencia hipertensiva para ella, porque esas pacientes normalmente manejan cifras tensionales de 90/50. A mí me da risa cuando yo veo pacientes adolescentes en control prenatal y le tomo la presión y yo les digo, yo no, donde yo coloque esta cifra tensional en la historia, me dicen que por qué no te mandé urgencias y se ríen, pero es que es verdad. Entonces, la preeclampsia típica sigue existiendo como concepto, pero no es porque se salga del usual y que uno diga, no, no tengo forma de prever eso, sino porque nos falta sensibilidad, en individualizar los casos de ciertas cifras tensionales que pueden ser anormales en cierto grupo poblacional. Perfecto. El uso de lactato para decidir preeclampsia o no, ¿tiene algún valor diagnóstico? ¿Ácido láctico, lactato mayor de 2? Bueno, no, el ácido láctico, pues sí, la medición de los gases arteriales, pues obviamente me va a demostrar como el grado de disfunción endotelial que pueda tener ese paciente, más puntualmente el grado de ya como de metabolismo anaerobio que tiene por la disfunción endotelial generalizada que hay. No es un criterio diagnóstico para preeclampsia y no hay un rango que yo diga, ya, el lactato de 6 es preeclampsia, no. Que sí se sabe que si yo hago una acidosis metabólica o un lactato mayor o igual a 2, esa paciente, esa alteración endotelial que tiene está causando pues como disfunción generalizada y a esa paciente toca optimizarla como más rápido. Pero que eso me haga ya un criterio de severidad puntualmente, no. Eso junto con todos los otros factores me va sumando. Perfecto, lo cual, y voy a otra pregunta, a hacer link con otra pregunta que siempre lo último es que empiezan las preguntas, eso unido obviamente al uso de gases arteriales y base exceso tendría el mismo carácter, es decir, la misma respuesta. Sí, Y señor. vamos a otro tema que es muy importante, que en muchas partes se ha hablado y de hecho están en los criterios diagnósticos internacionales, y es el uso de factores antiangiogénicos para diagnóstico. ¿Qué papel tendrían en este medio? Yo sé que la respuesta es larga, pero si lo podemos puntualizar. No, pues doctor, ojalá tuviéramos factores angiogénicos en todo el país. La verdad, los factores angiogénicos nos pueden dar como una visión más amplia de qué paciente puede tener más riesgo de complicarse o no. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, la hipertensa crónica, que llega con crisis a la semana 26 y que tiene proteinuria negativa, que tiene los exámenes negativos. Uno ahí en realidad nunca va a quedar tranquilo en si fue una preeclampsia sobreagregada, porque por definición hizo nueva crisis, o fue simplemente su hipertensión arterial crónica descompensada. Uno ahí no va a tener tranquilidad nunca. Los factores angiogénicos ahí podrían ayudarnos mucho a dilucidar ese caso. Yo creo que la evidencia factor del uso de los factores angiogénicos en casos como estos o en pacientes de riesgo es mayor. Lo que pasa es que pues vamos a lo mismo. Yo creo que más fácil primero ponemos Doppler de arterias uterinas universal a tener factores angiogénicos generalizados en todas partes, porque son tecnologías que tocan estandarizar, que no es fácil. Nosotros en Fundación apenas ahora estamos empezando a usar los factores angiogénicos, apenas lo estamos validando para poderlo empezar a usar, pero sí sirven muchísimo. O sea, de verdad, si un paciente tiene factores angiogénicos bajos y se controlan las cifras tensionales y todo está bien, yo con tranquilidad a esa señora le doy salida para la casa y le ahorro por lo menos una semana de hospitalización tratando de ver cómo para dónde va el caso de la señora. Perfecto, voy a finalizar, doctora, con dos preguntitas que las voy a pegar.
Y es el primer caso que es muy importante, nos preguntan el uso del gluconato de calcio, que me parece súper clave, y el otro, la frecuente tendencia de obstetras que suspenden el ASA por el riesgo de hemorragia postparto. Entonces, ¿qué recomendación habría con cada una de estas dos preguntas? Ok, con el gluconato de calcio se coloca directo, ¿sí? Entonces yo siempre le pregunto a la gente, yo sé cómo lo coloca, entonces se abre la ampolla, la envasan, la colocan directo y la empujan con un bolito de salina, como para que vaya la circulación. Se coloca una ampolla y usted va viendo la respuesta clínica del paciente. La verdad, la mayoría de los pacientes tienen con una sola dosis de gluconato de calcio y uno lo ve inmediatamente. La paciente despierta, vuelve a la vida, todo cambia. Si a los 5 minutos de haber pasado el primer bolo de gluconato de calcio la paciente no tiene respuesta, pásele otro. Y el gluconato se puede seguir repitiendo cada 5 minutos según la respuesta clínica del paciente. No es usual. Yo solo he tenido que repetir dosis de gluconato de calcio en 2 pacientes en lo que llevo en la fundación. Ahora les digo, no es usual. El ASA, lo que pasa es que la evidencia del uso de ASA, más allá de la semana 36, no tiene sustento. Entonces, la recomendación es dar ASA, pues ojalá desde la semana 12, 16, pero hasta las 36. Después de las 32 no tiene utilidad. Pero si le llega a la paciente con 35 semanas que está tomando ASA, que hace una preeclampsia severa y hay que desembarazar, no le va a incrementar esto el riesgo de hemorragia postparto, el uso de ASA, no se lo incrementa. La meta siempre de las cifras tensionales, que ahí vi que pusieron una pregunta en el embarazo, es menor de 140-90, siempre. Siempre menor de 140-90. Así sea preeclampsia, hipertensión gestacional, menor de 140-90. Doctora María Paula, mil gracias por esta completísima presentación. Yo siento que esto va a ser un documento de referencia para todos y todas. Va a quedar obviamente en la página del ministerio, en el YouTube del ministerio. Agradecidísimo por su participación. Creo que con esto en mente y sobre la mesa, la realidad de los casos como suceden, puntualizar cuáles fueron las potenciales fallas y con obviamente el deber ser que usted nos ha presentado, pues queremos escuchar a continuación a las personas de las EPS que nos van a presentar las acciones específicas de mejora en estos casos. Ya sabemos, y lo pudimos ir notando en la presentación, que existen en el manejo de la crisis hipertensiva, en el manejo de los líquidos, en el vigor con el que hacemos la referencia y contrarreferencia, y lo rápido que hacemos la referencia y contrarreferencia, en la no referencia o en la no utilización del Hospital Padrino para conocer de primera mano los casos por medio de teleasistencia o teleapoyo, el lugar donde la urgencia por desembarazar a una mujer que tiene crisis hipertensiva. Bueno, lo vimos todo. Entonces ahora queremos escuchar cuál es el plan de acción que nos van a presentar las EPS. Voy a aquí hacer un cambio en la configuración para poderles dar la palabra más abiertamente, ya que no tenemos en este momento cuáles son las personas que van a presentar. Yo voy a apagar mi cámara para que no se enreden y de verdad muchas gracias a todos por la atención y la disposición. No, gracias a usted, doctora María Paula, de verdad increíble. Increíble el trabajo que están haciendo en el suroccidente. Necesitamos es que todos se vinculen con la estrategia y poder tener mejores cifras de cobertura con respecto a las morbilidades maternas extremas en cada uno de los casos.